Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva mesa mensual que organiza la plataforma Andalucía Viva y que tiene como objetivo, como las mesas que han antecedido y las que esperemos que sigan todo este curso, pues reflexionar, analizar y de alguna manera diseccionar los problemas y los asuntos que nos atañen al pueblo andaluz. En este sentido, nosotras hemos querido este mes organizar un ámbito de discusión y de reflexión sobre el asunto de la sanidad pública andaluza. Por eso hemos titulado nuestra mesa El secuestro de la sanidad pública, cribados, salud y mercado. Para hacer una introducción y tratar de contextualizar un poco la cuestión y la problemática que nos trae aquí esta tarde, aparte de las dos personas que me van a acompañar en esta mesa, que son Sebastián Martín Recio y Ángela Claverol, que todavía no ha llegado porque viene de otro acto, pero así vamos haciendo un poco de tiempo y se incorporará a la mesa en breve. Pues como digo, voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña contextualización a la temática que hoy nos ocupa y hago referencia a un artículo que publiqué a finales de octubre, el 28 de octubre, en el portal de Andalucía y que subtitulé La mercantilización de nuestras tetas. Evidentemente hacía referencia a los privados del cáncer de mama, pero hacía también referencia a otra serie de cuestiones. Y yo decía en aquel artículo algo que me parece importante subrayar y una idea, creo, de la que hay que partir para contextualizar, como digo, toda esta problemática. Y es que hay una cuestión que no por sabida deja de ser necesario repetirse y recordar, ¿no? Que es que el mercado no tiene límites y que no tiene reglas. Y que en todo caso se tiene una sola regla a la que obedece, que es la regla del lucro y la regla de la ganancia a toda costa. Y a toda costa significa que no dudará, como no está dudando, en convertir los bienes materiales e inmateriales, aquellos que son necesarios para la vida, incluso a las personas, en bienes de consumo y en bienes que pueden transformarse en elementos para lograr ese lucro. Es decir, estamos viendo en Andalucía un proceso por el cual la utilización de la naturaleza se convierte, por ejemplo, en un elemento del cual lucrarse o con el cual lucrarse. Vemos, por ejemplo, asistimos a la cuestión minera, que no es poco y no es leve, es decir, a la minería salvaje que contamina nuestro entorno y nuestras aguas y afecta a nuestra salud. Estamos asistiendo a un proceso de agricultura intensiva e intensiva que está degradando y depredando nuestro medio natural y está arruinando nuestras tierras y nuestros cultivos. Estamos asistiendo al establecimiento de las macrogranjas, llamadas macrogranjas, y los huertos solares, llamados huertos también, en un uso perverso de estas palabras y de estas realidades económicas. La instalación de las plantas de biogás que están ahora mismo, por ejemplo, haciendo que muchos pueblos y ciudades de Andalucía se levanten para protestar contra esas instalaciones porque son atentatorias contra la salud de las personas. Y en todo caso, estamos asistiendo a un proceso, como digo, que hace décadas, que lo que hace es degradar el medio natural del que formamos parte y enfermar nuestros cuerpos. Lo que ocurre es que los cuerpos enfermos tienen que ser reparados, porque un cuerpo enfermo no es un cuerpo productivo. Entonces, para volver a ser productivos, tienen que ser reparados de alguna manera. Ahora bien, aquí entra en danza todo lo que se ha dado a llamar el campo de la salud, el campo de la sanidad, como un ámbito donde volver a hacer negocio, o tener posibilidades de hacer negocio. En ese ámbito y planteado en ese sentido, hay que tener claro una cuestión, que curar o sanar no es el objetivo de todo este proceso mercantilizador de la sanidad y de la salud de las personas, sino que el objetivo, como digo, no es curar o sanar, sino ganar. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos presente, porque para ello hay que establecer un proceso que afecta ya a la sanidad pública y a todo el sistema sanitario andaluz. Un proceso que se inicia en primer lugar con el desmantelamiento
de la sanidad pública. Un desmantelamiento que se nota en la pérdida de confianza en la sanidad pública, en la degradación de los servicios públicos, de los servicios que presta la sanidad, y en la detracción de capital, es decir, la descapitalización y en la restar recursos a esa sanidad. La segunda condición que tiene que darse es que se haya digamos, que la curación, el proceso de curación y de sanación se lleve a cabo con los menores costes posibles, porque si no, la ganancia no es segura. Estamos hablando, insisto, de que curar no es ganar, pero aquí se establece esa ecuación. Entonces, para que la ganancia sea segura, lo que ocurre es que se tienen que invertir pocos gastos en sanar a ese cuerpo herido, a ese cuerpo enfermo. Y aquí es donde a mí me parece que tiene sentido lo que y esto da lugar a que entendamos qué ha pasado, por ejemplo, que no es el único caso, con el cribado del cáncer de mama. Los cribados del cáncer de mama, lo que ocurre es que los cribados, cuando se pensó en ellos como un instrumento de salud, como un instrumento de prevención, si cumplen su función, que es efectivamente esa prevención, lo que ocurre es que pueden generar una serie de actuaciones médicas subsiguientes, es decir, un segundo cribado en caso de duda, un tratamiento en una unidad oncológica, tratamientos que son a veces caros y desde luego son bastante extendidos en el tiempo. Y esto es algo que atenta contra ese objetivo de la ganancia, atenta porque lo va dilatando en el tiempo y además como se tiene que invertir más, como es más costoso, pues la ganancia sencillamente es menor. Entonces, la cuestión está en que, en ese sentido, bueno, pues estamos hablando de un problema que surge y que desde las élites políticas se trata en connivencia, por supuesto, con las élites económicas y con las estructuras neoliberales, se trata de... Adelante. Se trata, como digo, de minimizar de alguna manera desde la publicidad institucional, no desde la información institucional, hablando de que hay, bueno, digamos que se está acudiendo a determinados elementos que son sospechosos, se está acudiendo a no dar bien los datos, se está acudiendo a que se está creando, cuando se dan esos datos, determinada alarma social, y se está señalando a aquellas personas, a aquellas instituciones o a aquellas asociaciones, como el caso de Mama, que lo que están haciendo es levantando la voz y diciendo aquí hay un problema. La cuestión es que, en todo caso, hay una cuestión interesante, y que aquí, como en otras tantas ocasiones, creo que hay que seguir un poco el rastro del dinero, como en las novelas negras, ¿no? Para encontrar al asesino a veces hay que seguir el rastro del dinero. Y resulta que, según datos de la propia Junta de Andalucía, por ejemplo, se ha dejado de hacer ya publicidad institucional sobre los cribados del cáncer de mama. En cambio, se sigue destinando dinero a publicidad para los cribados de cáncer de colon y de cáncer de útero, de cuello de útero. En concreto, 54.000 y pico euros para cada una de estas campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque esa cuestión de los cribados es una inversión publicitaria que luego después hace que los cribados tengan que hacerse en las clínicas y en fin, como ya sabemos, en los sitios donde se hacen y se derivan. Entonces, pues, se va derivando, estas actuaciones se van derivando a otros lugares que no es la sanidad pública. Adelante, Ángela. Acabamos de empezar. Perdonad, disculpa. Que nos ha costado llegar desde Jerez hasta aquí. Y ahora sí. Bien, pues entonces ya está la mesa completa. Ahora después va a intervenir Sebastián, después de mí, y luego a la tuya, así ya nos tranquilizamos un poco, ¿no? Bueno, pues como estaba diciendo, es curioso que se haya dejado de invertir en publicidad institucional, por ejemplo, en los cribados de cáncer de mama, pero sí se ha seguido invirtiendo en los de cáncer de colon y en los de cáncer, en la publicidad en los cribados de cáncer de colon y de cáncer de cuello de útero.
esto lo que indica es sencillamente que estas cuestiones todavía representan, en cierto modo, lo que se llama en términos de la economía global y neoliberal un nicho de negocio, sencillamente. Bien, la cuestión está en que las cosas, digamos que de alguna manera no han salido como se esperaba. Porque los pacientes y las pacientes, más pacientes que nunca, quizás se esperaba que se fueran muriendo y que se echara la culpa a la enfermedad innombrable, o que, bueno, a la sociedad andaluza, que de pronto pues, es una sociedad que cada vez tiene hábitos menos sanos y menos saludables, y eso hace que, en general, la salud pública sea peor. No se habla, por ejemplo, y no se habla en ningún medio ya, del famoso triángulo del cáncer. Un triángulo que forma las capitales de Sevilla, Huelva y Cádiz, que comprende un área de aproximadamente 30.000 kilómetros y donde el cáncer, los tumores malignos, matan más que en el resto del estado. De esto no se habla, como si fuera una cuestión que, bueno, como si fuera una maldición de los dioses, ¿no? Bueno, a poco que se tenga capacidad crítica, yo creo que se comprenderá que tanto estas actuaciones que vienen denunciando las mareas blancas desde hace mucho tiempo, como las que están actualmente denunciando asociaciones como AMAMA, o fundamentalmente AMAMA, no responden, por tanto, a un error ni a un problema técnico, sino que se trata de una cuestión estructural. Y por cuestión estructural hay que entender que tiene que ver con ese desmantelamiento al que aludía sistemático de la sanidad pública andaluza, un proceso, por cierto, que se inició no hace menos de 40 años, o sea, que es una cuestión que no es de ayer ni de antes de ayer, y que ha sido un proceso continuado por los sucesivos gobiernos que han pasado por las distintas etapas de la Junta de Andalucía desde finales de los años 80 prácticamente. Yo no quiero detenerme mucho, pero sí que me gustaría hacer una pequeña observación, porque como muchos de ustedes saben, yo soy docente y es verdad que este proceso que ha sufrido y está sufriendo la sanidad pública ha corrido paralelo al proceso de desmantelamiento que ha sufrido y viene sufriendo la educación pública. Es un proceso similar. Lo que ocurre, es decir, un proceso que pasa por a llegar cada vez menos medios, porque decaiga, digamos, la confianza y el buen nombre de la educación pública y por desviar dinero público directamente a la educación privada concertada. Una educación privada concertada que hay que decirla, llamarla por su nombre y no educación sostenida o centros sostenidos con fondos públicos, porque es un desvío de dinero público a los bolsillos privados y a las clases más privilegiadas de la sociedad. Exactamente el mismo proceso de la sanidad pública. Y además, bueno, yo tenía aquí un dato o dos, pero por ejemplo, para que ustedes hagan cargo, el último invento, el último nicho de negocio en la educación pública ha sido la FP, la formación profesional. Pero ahora mismo, la formación profesional en Andalucía se oferta, no llega a 3.000 plazas de formación profesional en la pública, mientras que se ofertan más de 9.000 plazas en la privada concertada. Esto da idea de ese desvío del que hablaba, ¿no? Bueno, o por ejemplo que los nuevos presupuestos para 4.700 centros públicos que hay en Andalucía de educación primaria y secundaria se vayan a contratar 3.500 profesores y se presente como una auténtica éxito, cuando no se toca ni a un profesor por más, quiero decir. Bien, la sanidad pública andaluza viene siendo gestionada desde hace décadas, como decía, por criterios empresariales. Y esto es una cuestión importante para que entendamos que hay que reivindicar no solamente sanidad pública, sino sanidad pública y de calidad. Porque cuando se nos ha vendido en las décadas anteriores sanidad pública de calidad, se estaba hablando de un tipo de sanidad, insisto, gestionada por criterios empresariales que hablaban de cuestiones tales como la optimización de los recursos. ¿En qué se traduce la optimización de los recursos? Pues en general en menos personal médico y de enfermería y en peores condiciones laborales para los profesionales de la medicina y en peor servicio. En cierre de centros de salud, de salud de los pueblos, de los más pequeños, en aglutinar varios pueblos en un centro de salud un poco más grande, pero que queda más distante, etc. Por ejemplo, hoy en la noticia de Canal Sur se hablaba del pueblo de Cazorla,
que ha salido a la calle porque han cerrado su centro de salud y además su centro educativo. Y el alcalde de Cazorla, con mucho sentido, se preguntaba qué le hemos hecho a Moreno Bonilla para esto, porque eso es la muerte de los pueblos, sencillamente. Un pueblo además que tienen población envejecida, etc. Otro ejemplo que no quiero dejar pasar de eso que llama la administración pública optimización de los recursos es lo que se ha hecho en la zona de Guadix-Baza hace menos de un mes con el servicio de traslado de pacientes críticos. Hay un servicio de traslado de pacientes críticos en un área que tiene una población de unas 30.000 personas, bastante envejecida y con núcleos de población bastante distanciados, que es la zona de Guadix-Baza. Bueno, pues se ha quitado ese servicio de traslado de los enfermos críticos, se ha dejado a las ambulancias normales para que trasladen a esos enfermos, de manera que cuando hay un enfermo crítico, si surge otra emergencia, las ambulancias pueden que no estén. Y para optimizar el recurso se le ha ocurrido a la Consejería de Sanidad, y no es una broma, aunque parece de una película de Berlanga, se le ha ocurrido que haya una ambulancia que sale con el enfermo crítico de su lugar de origen, se encuentra con otra ambulancia que ha salido de Granada en una gasolinera y ahí trasladan al enfermo. Este es el ejemplo de la optimización de los recursos. Bien, esto ha salido en la prensa hace 20 días. Otro elemento que se maneja en este proceso de mercantilización, al que se le ha llamado en algún momento de calidad y todas estas cuestiones, la racionalización del uso de los servicios. Es decir, se dice a los pacientes, no vayan ustedes al médico si no lo necesitan. Algo que es una estupidez, porque claro, si me siento mal y no voy al médico, no sé lo que tengo, ¿no? O no vayan ustedes a urgencias si no lo necesitan, con lo cual se está haciendo recaer en los usuarios una cierta responsabilidad sobre la saturación de los servicios porque se usan mal, cuando la realidad es que están mal, están infradotados y que las condiciones laborales de los profesionales son lo que son. O, por ejemplo, se insiste mucho en los hábitos saludables que tiene que tener la población. De nuevo se hace recaer la responsabilidad de la salud en el usuario. Pero se desliga esta insistencia de los hábitos o la necesidad de los hábitos saludables, se desliga del hecho del altísimo porcentaje de pobreza que sufre la población andaluza. Y esto es una perversión absoluta. Y en definitiva, de lo que se habla es de la sostenibilidad del sistema, como un elemento de calidad, pero da la casualidad que de lo que se está hablando es del mercado. Por eso es importante desvelar todos estos conceptos o pseudoconceptos de calidad, que son conceptos mercantiles, son conceptos que significa que se están gestionando un bien público y que se está gestionando un servicio público con las características del mercado, como si fuera una empresa. Y esta es una de las cuestiones que nos ha traído a este lugar en el que estamos. Entonces, cuando vengamos a hablar de eficiencia, de rendimiento, de gastos, de inversión por habitante, todo esto hay que tener en cuenta que son, insisto, marcadores económicos y no marcadores de calidad. Responsabilidades, para ir terminando y dándole la palabra ya a la persona invitada a esta mesa. Las responsabilidades existen, claro, las responsabilidades existen y sin duda hay que pedirlas. El gobierno actual las tiene, pero hay que insistir también, en mi opinión, en el proceso. Hay que desvelar ese proceso que nos ha traído a este punto, porque eso es una manera de entender el proceso y de entender lo que nos pasa en su globalidad. Y hay que hacer pedagogía, sobre todo para exigir las medidas adecuadas. Porque, como dije al principio, esto no es ni una crisis, ni es un accidente, ni es una coyuntura puntual. Esto es una fractura del sistema, esto es sistemático y, por tanto, las medidas tienen que venir, evidentemente, de un cambio en el sistema. Bueno, el actual gobierno tiene responsabilidad, claro que la tiene. El actual gobierno ha dado una vuelta de tuerca, pero no olvidemos que la ha dado en un tornillo que estaba ya puesto en ese sitio y con varias vueltas ya dadas. Entonces, lo que ha hecho ha sido ahondar en un sistema que ya estaba y se venía organizando, digamos, ese sistema de mercantilización de un bien como la salud que se ha hecho durante las décadas anteriores con bastante aplicación, podríamos decir. Y claro que al presidente Moreno Bonilla hay que decirle, quizá haya que recordarle,
que lo que, por ejemplo, los niños y las niñas andaluzas necesitan no es un rey mago que le eche caramelo desde una carroza de la cabalgata, que lo que necesita son servicios pediátricos a mano, que lo que necesita es unos servicios de acompañamiento pediátricos que sean humanos y dignos para la familia y para el niño o la niña que están en trance de morir, los cuidados paliativos pediátricos que están desarticulados. Lo que necesitan los niños y las niñas andaluces es dejar de transitar en términos de entre un 38 y un 40% de la población en edad escolar andaluza por el ámbito de la pobreza y de la miseria. Eso es lo que necesitan los niños y las niñas andaluces y andaluces, y no un presidente vestido, travestido de rey mago que tire caramelo. No olvidemos que lo que hay que cambiar, por tanto, es el sistema, y no olvidemos que tenemos que seguir exigiendo una sanidad pública de calidad, porque esa sanidad pública de calidad es la única que puede garantizar el derecho a la salud, y esto a mí me parece fundamental. Una sanidad que sea de atención primaria de calidad, de prevención de calidad, de servicios hospitalarios y de especialidades de calidad. Esto es lo que tenemos que exigir. Y en ese sentido, pues tenemos que rechazar de una vez por todas que el sanar o el curar siga estando supeditado al ganar. No es lo mismo. Y quiero terminar diciendo que todo esto, como les dije al principio, que nos ocurre, no es una cuestión casual, sino, y porque en Andalucía tengamos la negra y esto sea un castigo de los dioses. No. Esto es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que Andalucía es el mascarón de proa de las políticas neoliberales puestas en marcha en un espacio que es una colonia interna, Andalucía, y que nos convierte en una zona de sacrificio. Y no es un modo de hablar, en una zona de sacrificio porque se está sacrificando nuestro medio natural, nuestra salud y nuestras vidas al Dios del mercado. Bueno, pues dicho esto, voy a pasar a presentar a la primera persona que va a intervenir, que es Sebastián Martín Recio, una persona muy conocida en el ámbito de las mareas blancas, que creo que ha estado en ese contexto y en esos espacios de reivindicación, trabajando desde el principio, desde su organización primera. Ha sido médico de familia durante 40 años y es una persona que conoce a fondo el sistema público de salud andaluza desde dentro y desde fuera, podríamos decir, como profesional y lógicamente también como un andaluz que en algún momento habrá necesitado del sistema sanitario, ¿no? Y Sebastián ha escrito muchas cosas, ha publicado muchos análisis, muchos artículos con datos muy precisos y con datos muy interesantes para el análisis. Nosotros desde Andalucía Viva hemos enviado a las personas adscritas a la plataforma, les hemos enviado un artículo, por ejemplo, que cito aquí, que se llama se llama La sanidad pública a la deriva, desmantelamiento del modelo universal, gratuito y de calidad. Y él habla justamente de que todo este proceso tiene como tres estrategias fundamentales, que yo supongo que él se referirá ahora a ello. La estrategia del deterioro, le llama él, la estrategia de la colaboración público-privada y la estrategia del cambio de modelo sanitario. Bueno, todo ello, de todo ello y de todo lo que él considere más, pues va a hablar a continuación. Así que bienvenido, Sebastián, y tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Estaba pensando, escuchando a Pura, por dónde podía comenzar la intervención. Y quiero unir dos cosas. Una, el momento presente de lo que estamos viviendo en los últimos meses. Y otra, pues, ampliando el angular, ver todo el proceso desde los años 80 hasta ahora. A ver cómo lo hago de manera resumida. Yo creo que somos conscientes que estamos en un momento político, histórico, donde están ocurriendo cosas de enorme trascendencia. Eso del avance de la derecha, la extrema derecha, en Europa, el tema de Donald Trump en Estados Unidos, eso tiene repercusiones, impacto en todos los temas, en todos los ámbitos de las relaciones sociales y de las relaciones económicas. Y esto se está dando ahora, sería el momento presente, en un momento en el cual, por ejemplo en Andalucía,
estamos sufriendo el impacto de esas políticas que vienen con ese criterio, que en cada sitio se aplican dependiendo de las circunstancias. Es decir, lo que aplica Moreno Bonilla no es lo mismo que lo que aplica Ayuso, pero tienen, digamos, la misma estrategia, la misma tendencia. Y ahora me voy a los años 80 y en el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad. Pasamos en nuestro país de un sistema de seguridad social mediante el cual el derecho a la asistencia sanitaria solo la tenían quienes cotizaban. Concretamente en Andalucía había 1 millón de personas que no cotizaban, bien porque estaban paradas, estaban en la economía sumergida, lo que fuera, y no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Eso dio lugar a que los pueblos, a las igualas por los médicos que estaban allí, las clínicas, a un nivel desde luego bastante pobre, pero era una realidad. Cuando se establece la Ley General de Sanidad hay un debate muy importante, porque ¿qué modelo se quiere para los servicios de salud en España? Entonces ahí las fuerzas de izquierda, los sindicatos, la sociedad civil, tuvo suficiente, digamos, empuje como para que el propio gobierno asumiera. Entonces el ministro de Sanidad era Ernest Lluch y Pedro Sabando era el ideólogo. Se fijaron en el modelo inglés, Servicio Nacional de Salud, universal, esa era la palabra, financiado por impuestos, y con la atención primaria como la base de todo el sistema. En el Reino Unido, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, que por eso nos sirvió de ejemplo, los médicos de cabecera eran realmente los que incluso indicaban a qué especialista tenía que ir su paciente y eran como, bueno, la autoridad sanitaria más potente que había. Eso, como hemos visto, ¿no?, ha ido decreciendo, se ha ido degenerando, se ha ido diluyendo y estamos en un modelo pues, que no es de atención primaria, un modelo hospitalocéntrico con una serie de hospitales y de infraestructura mal dotada. Bien, pues en los años 80 ya comienza a haber un problema general que no debemos de olvidar. España entra en la Unión Europea, España entra en la OTAN, y eso lo vamos poniendo en una columna, y también España empieza a privatizar grandes empresas públicas. Por ejemplo, Endesa era una empresa pública, se privatizó en 2 o 3 arremetidas, acabó privatizada al 100%. Gas Natural era una empresa pública, Telefónica era una empresa pública, Iberia, Renfe, las cajas de ahorro, Argentaria, el Banco Exterior de España, el 60% del PIB estaba teóricamente controlado por el Estado. Pero, ya sabéis, las condiciones de la Unión Europea, que luego se especificaron mucho más en el Tratado de Maastricht. Como consecuencia de eso, sin que nos diéramos cuenta real, porque nos vendían que, bueno, las empresas estas eléctricas, energéticas, Repsol, Camsa, ¿acordáis? En manos públicas eso estaba mal gestionado, era un despilfarro. La iniciativa privada era mucho más eficiente, etc. Y ahí, en ese tiempo, se privatizaron todo este conjunto de empresas grandísimas que tenían un potencial enorme y pasaron del Estado a manos privadas. Bueno, pues han pasado esos 30, 40, 50 años y ahora le toca a qué hay que pueda ser objeto de un secuestro económico, de una privatización, como lo queráis llamar, de una apropiación, como los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, pensiones, todo eso. Claro, entonces en este momento viene otra crisis importante. Si la crisis anterior fue la crisis de la caída de la Unión Soviética, toda la reestructuración geopolítica, ahora estamos en una crisis en el ámbito internacional muy similar, de los poderes que vuelven a reafirmarse como hegemónicos, con dominio y demás. ¿Qué exigen a cambio? Pues lo que estamos viendo. Y en todos lados. Por ejemplo, aquí, Pura lo mencionado, la educación. Se empezó con la educación concertada, pero fijaros, la formación profesional está privatizada en los aspectos más importantes. 6 universidades privadas en Andalucía. La educación. La sanidad.
pues tienen un esquema similar. Primero, para tú privatizar un servicio público que no parezca un atraco a mano armada, pues primero se deteriora, para que la población no se sienta a gusto con ese servicio y por lo tanto ve buscando otras posibilidades. El deterioro de la sanidad pública es evidente desde hace por lo menos 20 años. Apenas que entró el gobierno del PSOE, lo primero que hizo fue una cosa que se llamó la Comisión Abril-Martorell. Esa comisión elaboró un documento que yo lo tengo donde ponía ya, y eso fue pues, prácticamente en los años 85, 86, que los pensionistas pagaran, igual que los no pensionistas, igual que los activos, el 30% de los medicamentos. Establecía un sistema de copago, es decir, si tú ibas al centro de salud, tú tenías que dar 200 pesetas o 100 pesetas, y así sucesivamente. No fueron capaces de aplicar, porque también es verdad que junto a todo el proceso de privatización ha habido al mismo tiempo un proceso de fragmentación social, de disolución de la sociedad civil, de división, de como lo queramos llamar, de alienación. Como dice Isidoro, de anestesia a la sociedad civil y a la lucha. Lo hemos visto en el tema andaluz, lo hemos visto en todos esos paralelos, y entonces el resultante es que se juntan dos procesos. El avance neoliberal en este campo de la geopolítica, concretado aquí en Andalucía, es lo que estamos viendo, con un avance también del individualismo competitivo, del cortoplacismo, de lo que es esta sociedad que se ha ido creando. ¿Cuál es, digamos, el campo de cultivo ideal para coger y a fondo aprovechar esta coyuntura para terminar privatizando lo que sea público? Bien, esto es como cuando hay una epidemia, por ejemplo, de gripe. Oye, la coge todo el mundo, pero hay gente que son enfermos mayores, pluripatológicos, que por la gripe se van. Les puede afectar muchísimo, por la economía igual. Es decir, ahora mismo todo lo que está ocurriendo a una comunidad, a Andalucía, le coge todos estos procesos con una debilidad estructural, económica, social, incluso política, que le va a afectar mucho más. Por eso, volviendo al presente, es tan importante lo que estamos viendo. Y por eso tenemos que agradecer y tenemos que felicitarnos de que una asociación de autoayuda que se llama AMAMA, que habrá por lo menos 30 asociaciones de autoayuda, por cada cáncer hay una, son de diabéticos, de hipertensos, de cardiópatas, del Alzheimer, de todo hay asociaciones. Y todas tuvieron tenido motivos más que suficientes, con toda la crisis sanitaria que tenemos, para haber salido. Pero sin embargo, estaban o están así, amortiguadas. Ahora la manera estamos intentando de crear una plataforma de asociaciones de pacientes junto con la Marea Blanca, igual que tenemos la plataforma con partidos, sindicatos y entidades sociales, con objetos de abarcar y ampliar el espectro social de apoyo a estas luchas, ¿no? Bien, pues en la actual situación lo que tenemos enfrente no es solo el gobierno del PP de Moreno Bonilla, que es, yo lo último que han sacado es decir que van a un requerimiento para que ella, o sea, lo que es obligación suya, tener, digamos, la estadística y tener los datos, es que no los conocemos, nos los tenéis que dar, pero es que además, oye, que nos tiene que dar la fuerza y tal y cual. Que ya hablaremos a ver cómo hacemos algo también, porque nos parece que es un abuso que os requieran una especie de existencia forzada, aprovechando, digamos, el tema de que tenemos el poder. Eso se llama violencia institucional. Exactamente. No se llama de otra manera. Bueno, pues ya sabes, abuso de poder. Ángela, lo que tengáis que hacer más con ese tema, como si tienen que ir 500 mujeres para decir que estamos, nosotros somos, y detrás 5.000 personas más apoyando a lo que está ocurriendo a vosotras y al mismo tiempo reivindicando el tema de la sanidad pública, pues cuenta con ello. Claro, en este momento ese deterioro ha empezado a romperse por costumbre. Esto es como un enfermo que lleva años desnutrido presupuestariamente, lleva años que no maltratado, es decir, la sanidad pública no ha estado nunca, desde que se hizo la transferencia ya se hicieron infradotados, fijaros. Y ese enfermo ahora le entra
un virus que ya estaba, pero con esa debilidad, que es el de la privatización. Me recuerdo un poco, yendo para atrás, me hablaba de una peste bubónica. No sé si habéis escuchado hablar de eso, una enfermedad hace muchísimos años, donde la persona empezaba con síntomas como un resfriado, cansancio, malestar, empezaba a hincharse los ganglios, ¡pah! Y se le reventaba un ganglio, por ejemplo. ¿No? Decía, aquí ha habido un reventón. Ha sido el tema del cribado, pero se están, digamos, cociendo otros procesos. Ya habéis visto que ha salido una denuncia de una serie de oncólogos y de Virgen del Rocío con el tema del mieloma, que también el retraso en una prueba diagnóstica está provocando una gravedad de la situación que está induciendo a muerte. Así tiene que ir pasando con todo. Tenemos que tener la valentía que ha tenido mamá de poner sobre la mesa lo que supone 1 millón de personas en listas de espera. 1 millón de personas donde, si yo tengo un dolor aquí y me han dicho, bueno, no te preocupes, te manda al cardiólogo, el cardiólogo tarda 8 meses, el cardiólogo cuando me no, te tengo una analítica, te lleva a mandar una ecocardiografía y te voy a mandar tal igual, otros 6 meses, ¡oh, adiós! En el documental que estamos haciendo aparecen 2 o 3 casos donde una persona con una manchita en el pulmón tarda 8 meses en hacer el TAC y muere con un cáncer de pulmón metastafizado. Y así sucesivamente. Esta coyuntura que tenemos ha permitido, desgraciadamente, y así tenemos que decir que gracias al trabajo de muchísima gente en los pueblos y en los barrios, de la Marea Blanca, gracias a asociaciones como AMAMA, lo que podía ser una sensación de alarma, de alerta, de ¿hasta dónde vamos?, se ha convertido en un acicate de indignación, expresando colectivamente, comunitariamente, esa indignación y exigiendo al gobierno un cambio que sabemos que no se va a dar, porque lo ha comentado Pura y es así. Esto no es una coyuntura que en los 3 últimos meses han fallado el radiólogo de allí y tal, no. Esto es una estrategia que lleva años funcionando y que ahora se ha reagudizado. Igual que el paciente que lleva ya tanto tiempo desnutrido, tanto tiempo con esa infección, que lo que necesita es un antibiótico potente, que podría ser un presupuesto diferente, una sociedad civil organizada, una participación comunitaria en los servicios de salud, una cosa potente, pues están esperando a ver si le toca y van al centro de salud, le dicen que no hay cita, Mina Salud responde, no responde, el CLIS Salud no funciona, los datos son contradictorios dentro de la misma imagen que se ha mostrado públicamente en el Parlamento. Entonces, frente a esto, que los síntomas son listas de espera, demora asistencial, todo esto, ¿no? Pero el trasfondo es, como he explicado en este artículo, es que quieren cambiar el modelo sanitario. Aquí había y hemos conocido un modelo sanitario universal, todo el mundo tiene derecho, tú vas a la urgencia, allí puedes estar tú, allí está el otro, en el hospital hay 2 camas para el lado. Es decir, todos por igual. Un sistema universal y gratuito en el momento del uso. No decir, no, si usted no está al día del copago, usted no. Y de calidad. Ese modelo lo están deteriorando para pasar a otro modelo. El otro modelo es un modelo dual que se está dando en muchos sitios, donde el referente mayor es Estados Unidos, donde hay 40 millones de pobres que Obama les dio, ¿os acordáis de los Obamacare, que luego el Donald Trump lo eliminó, para que por lo menos no te cuides en la puerta del hospital? Un modelo dual donde el que tenga recursos va a tener una póliza privada. Oye, igual que la carta de los móviles, ¿no? La cartera de servicio. No, pues yo quiero que tenga dentista, no, yo también el pediatra. No, yo también quiero derecho a hospitalización. No, pues usted tiene una póliza que tiene copago y usted no se le va a cubrir tratamiento, ¿no? Ese modelo dual se está labrando, pero de manera eficaz y de manera fehaciente. Más de 2 millones de personas tienen seguros privados. Si multiplicas 2 por 3 de influencia por cada uno, ya hay 6 millones de personas
que cuando tú los llamas a una movilización por la sanidad pública, dices, bueno, si yo tengo mi póliza, yo llevo mi niño pediatra a la clínica de, precisamente, el presidente del Colegio Médico, que tiene una clínica privada de pediatría, si yo... Mentira. Tú puedes llevar, puedes ir y que te van a hacer un TAC, en vez de en 6 meses, te lo van a hacer en 2 meses o en 1 mes, porque la sanidad privada también está colapsando. Pero como tú tengas un proceso duro de cáncer, enfermedad cardiovascular, de infarto, un problema neurológico o musculoesquelético con problemas hernias discales y demás, ya te está diciendo la privada que el tratamiento de quimioterapia es muy caro. Y se lo están diciendo a funcionarios que tienen muy fácil y que eligieron la sanidad privada. Pero cuando le llega el marrón, el mismo médico que tiene, como prácticamente buena persona, le dice, es mejor que te vayas a la sanidad pública porque aquí te va a ir peor. No te vamos a poner ese tratamiento. Ese modelo dual es el resultante de todo un proceso. Y termino diciendo una cosa. Nosotros nos estamos enfrentando a Moreno Bonilla, que es como si fuera el manijero, el encargado de esa estrategia. Pero como tengamos 4 años más de Moreno Bonilla, todo este proceso de deterioro y demás se va a consumar, oye, reafirmado en qué, por el apoyo de la gente, sabiendo lo que saben ya, ¿eh? Ahora no puede decir nadie que no sabe lo del cribado, que no sabe lo de la lista de espera. Entonces, frente a eso yo, hombre, pienso que hay las 3 cosas, el ABC de lo que es la resistencia y lo que es la movilización de la fuerza. 1, hay que saber qué se quiere. Sanidad pública, universal y gratuita en el momento del uso, de calidad, eso es lo primero. Punto. Punto 2, una organización. Esto no es cada uno, yo pongo una hoja de reclamación y yo solo, no. Tenemos que crear, articular, no digo tanto organizar, articular, confluir con sectores sociales, con afectados, con personas de todo tipo y crear esto que es la marea blanca, que hemos tenido aquí en Sevilla, hay 40 mareas blancas. O sea, y eso, como segundo punto de organización, es clave para mantener, porque esto va para largo. Y el tercer punto, que cualquier proyecto necesita, son alianzas, aliados desde el punto de vista político, sindical, social, cultural, de todo tipo, para generar una hegemonía que llegue a la convicción social que lo que se está diciendo, lo que se está exigiendo, es una cosa justa, necesaria y se tiene que hacer sí o sí. Si vamos con ese sentido, para dentro de unos meses veremos el resultado. Muchas gracias, Sebastián. Pues, efectivamente, eso que tú dices del sistema dual, en la educación se llama ya así, la FP dual, directamente, sin metáforas. Bien, voy a presentar a continuación a una persona que es Ángela Claverol, la presidenta de AMAMA en Sevilla y una cara muy conocida, creo que por lo que yo la conozco, muy conocida a su pesar. Yo creo que a ella no le hubiera gustado ser conocida en este contexto y en todo este movimiento y en todo este desastre, ¿no? Ahora, hay que decir que era necesario que estuviera ella aquí hoy con nosotras y nosotros, que, igual que está por todos los pueblos y por todos los sitios y las asociaciones que la llaman, entregada absolutamente, porque está siendo también la cara visible a la que atacar públicamente. Lo que comentaba Sebastián ahora es lo último que ha pasado, la exigencia judicial de que le den los datos de los que dispongan, que es una cosa, otra vez también un poco de berlanga, si ustedes quieren, pero no se pueden ustedes imaginar los ataques. Yo he dejado de leerlo en las redes sociales porque me estaba poniendo enferma, literalmente, porque los ataques cuando terminan las noticias, los ataques hacia su persona, en términos de ataques personales, de llamarla y adjetivarla con adjetivos feos, de aludir a intereses ocultos, a que responden a intereses partidarios. Y claro, yo soy de las que creen que hay que
o sea, que hay que denunciar esta revictimización que están sufriendo estas mujeres, ellas en particular, y estas mujeres que han denunciado y que están poniendo cara y voz. Y es una revictimización que se está haciendo porque, en primer lugar, son las afectadas directas. Si no fueran afectadas directas y fueran indirectas, yo creo que también estarían absolutamente, en fin, apoyadas para decir lo que está pasando y para denunciar lo que está pasando. Yo afortunadamente no tengo una afectación directa, pero yo creo que estas cosas hay que denunciarlas y hay que ponerse del lado de las personas que están sufriendo estos procesos, ¿no? Y esta revictimización, como digo, se está haciendo a veces de una manera muy sutil y muy perversa. Por ejemplo, poniendo en entredicho sus relatos, haciéndonos creer que tienen, como digo antes, intereses partidarios. Es decir, que en todo caso lo que hay que responder a estas cuestiones, hay incluso campañas desde la prensa, que por cierto, y no por casualidad, volvemos otra vez al rastro del dinero para encontrar al culpable. El grupo de comunicación que más dinero institucional recibe por publicidad institucional es uno de los grupos de comunicación que, por lo menos en Andalucía y en Sevilla, está protagonizando ese proceso de deterioro del buen nombre, de la credibilidad de las personas y de la asociación a quienes antes la representan. Y en todo caso lo que hay que responder es que esta no es una lucha partidaria de determinado partido político, pero que sí es una lucha política. Porque frente a esas políticas sanitarias que van contra el derecho a la vida y a la salud, hay que reivindicar una política que realmente ponga la salud en el centro, y la sanidad, y la salud y la vida. Así que, Ángela, muchas gracias por estar aquí hoy, te agradecemos enormemente el esfuerzo y siéntete realmente como en tu casa, en un espacio seguro. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por haber venido. Es verdad que es una tarde horrible, pero con respecto a lo que habéis estado hablando, yo el otro día hice una reflexión interesante. Estas personas que atacan por las redes, que me llaman advenediza, bueno, tengo una cantidad de insultos. Os voy a decir que ayer me decía la responsable de las redes sociales, tengo una buena noticia. Y le digo, ¿cuál? Dice que nos insultan menos. Y yo le digo, pues vale, pues si nos insultan menos, vale, digo, pero no es una buena noticia. La buena noticia sería que no nos insultaran. Hoy no tiene nombre, como nos están poniendo. Pero yo hacía una reflexión a esta chica, ahí tenemos 3 chicas muy jóvenes trabajando con nosotras, entre los 26 y 35 años. Y ellas decían, ¿pero por qué te insultas? Y yo, chico, pues sea por envidia, por lo que sé, o por... no lo sé, digo, pero... yo pensaba una cosa, ¿cómo debe estar nuestra sociedad, esa sociedad que insulta, que no se puede creer que una persona, como yo, pensionista, trabaje gratis? Si pensamos, yo trabajo gratis en AMAMA, soy presidenta, pero en AMAMA no cobra nadie. De hecho, una de las cosas es que si eres de la junta directiva no puedes cobrar ni trabajar para AMAMA. Está puesto así para que nadie pueda sacar rédito de una asociación. Que a mí me encantaría que los políticos trabajaran así. Sería interesantísimo ver a los políticos trabajando gratis por decir que cobren, hombre, gratis no, pero sería interesante si en vez de ganar 6.000, 8.000, 10.000 al mes, 200.000, 800.000, o yo qué sé, más lo que se llevan, lo que sacan, lo que cobran, uy, a lo mejor sería interesante decirle, mire usted, va a cobrar 2.000 euritos, que ya me parece una barbaridad que mi marido no los cobra. Y yo como pensionista menos. Y el marido de mi compañera Juani también es afectada y de la junta directiva, su marido tampoco los cobra. Les hiciéramos cobrar 2.000 euros y habrá quien se metió a político. Y es interesante saber que esos que se meten conmigo, porque yo hacía esta reflexión,
cuán podrido debes estar tú como persona, que no eres capaz de entender que alguien puede trabajar altruistamente. ¿A qué punto ha llegado nuestra sociedad? Es patético. ¿A qué punto ha llegado la ética de los políticos? Que le parece fatal que un ciudadano se queje o que los ciudadanos se quejen. Es que ellos creen que son el poder, pero no debemos de dejar de entender que ellos están ahí por los hemos votado nosotros. O sea, si un partido político se dedica por negligencia a matar mujeres o a llevarlas al punto de cáncer de mama metastásico, si fuera alguien de vuestra familia, ¿ustedes le volverían a votar? Ustedes pensarlo, porque yo es que ni siquiera le hablaría nunca más en la vida. Si yo, por decir, mi tío o mi primo, se dedica a llevar el cáncer al punto de que se muera la gente o no tenga mucha salvación, yo personalmente no le hablaría nunca más, por principios. Yo creo que por ética, ¿no? Tú por ética dices, los ha pasado en la familia que tenía alguien que ha hecho algo muy gordo y dice, antes no lo hablamos más. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los políticos? Llámese PP, PSOE, llámese lo que se quiera llamar. Es verdad que hay partidos que apuestan más por la sanidad pública y en este caso no tenemos esa suerte. Y yo pensaba, y además lo pienso así, qué asco de sociedad aquellos que tienen que insultar a otros porque son incapaces de hacer lo que hace otro de forma gratuita. Y qué bonito en las manifestaciones esa ciudadanía, esa sociedad que sin conocer a las afectadas, sin conocerme a mí, sin conocer el verdadero dolor que estamos sintiendo nada más que por televisión, se vuelca en masa para apoyar. Para apoyar, tiene sensibilidad, piensa que es justo, porque es que no creo, yo no entiendo cómo a alguien le puede parecer justo que haya destrozado la sanidad pública, que nos estemos muriendo, pero que no solo las del cáncer, que no, que lo ha dicho Sebastián, que se están muriendo también los que tienen infartos y no los atienden, y también se están muriendo los de voz que tampoco lo atienden, y también se están muriendo muchos enfermos crónicos. ¿Qué tipo de sociedad, o sea, qué tipo de políticos deja que esto se termine de jorobar para eso, para que nos muramos? Porque no tomamos conciencia, ¿por qué no? Es que no entiendo a quién le puede gustar. Yo cuando algún día el PP me insulta mucho, yo lo miro por el Facebook, yo voy a mirar el muro y veo que es de derecha, de no sé qué, que a mí no me importa que sea de derechas. A mí lo que me importa es que defienda a un partido de derechas que está matando gente por negligencias médicas. Eso sí me importa mucho. Pues yo soy una persona que sí, que tendré mucho talante, seré muy valiente, pero también tengo mi parte que me duele. Al principio me dolían mucho los insultos. Ahora los tengo clasificados por top 10. Ya lo más gordo que me han llamado es perra de Vox. A mí me ha parecido eso. Ahora soy de Vox, porque como va a perder el PP, yo quiero que gane Vox. Entonces ya soy una perra de Vox. Entonces yo voy clasificando, no hace daño al que quiere, sino al que puede. Y a mí esas personas que no les importa el sufrimiento de otras, a mí no me pueden hacer daño. Y si llegamos a la parte política, que me está resultando hasta divertido ver cómo un partido político no es capaz de saber las 4.012 afectadas que tenemos. No es capaz de buscar en ese pedazo de ordenador que tiene que tener el SAS. No es capaz de encontrarlas. Dicen que hay, es que me divierte, hay veces que tienes que echarle humor a esto. Dicen que hay 0 en Córdoba. Me acordé cuando decía el Moreno Bonillo, 0 en mamografía en la privada. Pues anda que no hemos demostrado que es distinto. Ahora dice que hay 0 en Córdoba. El día 27 vamos a Córdoba a atender a 19 mujeres que han desarrollado cáncer de mama por el cribado. Lo que le pasa a este señor es que todo lo que está diciendo o es que es muy torpe o incapaz
o es que los del SAS son incapaces, o es que los que trabajan para él son incapaces. Y yo le dije en la reunión, ¿usted solo se junta con gentuza e incapaces? No puede ser que le duren los consejeros, ¿cuántos lleva? 4 o 5, yo no sé, yo ya perdí la cuenta. La Virgen, la Rocío, 4, lleva 4. Ahí que entren. A mí me hacía gracia el otro día Antonio Sanz, que no sabía decir hipocusia. Me hacía gracia un consejero de sanidad que tuvo que decir 3 veces esa palabra porque él se debe de creer que es más que nadie. Podrá decirlo Sebastián, que es médico, ¿no? O podrá decirlo Curí, que es docente. Ese señor, ¿qué carrera tiene? Pues yo no le conozco ninguna carrera, no lo sé, corregirlo. Me vengo a referir, a él le molesta que nosotros sepamos más. Y cuando a ti te molesta que tu ciudadanía sepa más que tú, es que te está dejando, como decía mi abuela, en bragas. Y este señor es incapaz de encontrar 4.012 mujeres. Yo soy él, y yo me cojo mis papelitos y me voy a mi casa. Pero nos hemos acostumbrado que los políticos hagan lo que hagan, ahí no paga nadie. Que yo mataba a 20, pues da igual. Que en La Gana mueren 230, también da igual, total, yo no voy a dimitir nunca. Que en Madrid murieron 4.000 no sé cuántos mayores en el COVID, da igual. Aquí no se va ni Cristo, el caso es mantener el puto chiringuito que tienen. Pues él está en nuestra mano, solo en nuestra mano, de todos nosotros. Es decir, mire usted, que yo seré de derechas, como digo muchas amigas y amigos, yo seré de derechas, pero esto no se lo veo. Y está en nuestra mano, es decir, hasta aquí hemos llegado, y está en nuestra mano en defender la sanidad pública. Mi compañera Juan y yo no nos quieren en ningún seguro privado porque somos pacientes oncológicas. A mí no me queda más remedio que ir al Macarena, y tú también eres del Macarena, porque te la Algaba. A mí no me queda más remedio que ir al Macarena. Y si quiero que me atiendan en la urgencia, me tengo que esperar de 8 a 12 horas. ¿En qué momento un paciente oncológico tiene que esperar 12 horas? Que no digo que seamos mejor que tú o que tú, pero digo yo que mi patología será distinta, ¿no? Al que le duele la pierna no se muere porque le duele la pierna, se puede quedar tullido en una silla de ruedas y es terrible. Pero es que este señor es incapaz de encontrar las 4.012 que es que van sumando todos los días. Ayer, se lo contaba Juan en el coche, llegó una señora que me dice, vengo con todo esto porque creo que estoy afectada al cribado. Nada más llegan entre 10 o 12 o 15 diarias, siguen saliendo. Pero él ya ha cerrado el cupo con la 2317 que le viene estupendo. Y me decía, creo que soy afectada al cribado, junto a 8 papeles así. Porque claro, las pacientes oncológicas tenemos para leerlo más grande. Yo si pido una historia, van a tener que comprar 3 impresoras, porque da para mucho. Y después de leerlo, me pregunta la mujer, dice, hasta ahora no sé qué tipo de cáncer tengo porque no me he atrevido a leerlo, ni tampoco sé el estadio en el que estoy. Nosotras jamás nos metemos en eso, para eso están los oncólogos, jamás nos metemos en eso. Y bueno, y se puso a llorar y a llorar y a llorar, es metastásica. Una señora que se ha tirado 2 años esperando que la llamaran de la mamografía. Si ella lloraba, más lloraba el marido. Y yo me acordaba de mi marido. Y me acuerdo del marido de Juan, lo que lloran cuando nos detectan unos cánceres avanzados. Y yo le decía, yo no te lo puedo decir, porque no soy oncólogo, pero sí puedes interpretarlo, Ángela. Y yo le dije, digo, mira, habla con tu oncólogo, que creo que es más fácil que te lo explique él, porque yo no soy médico, no soy nadie. El problema que tiene Moreno Bonilla es que muchos nadies le están enmendando la plana. Ese es el problema que tiene. Y esa mujer
Se fue el marido, tuvimos un rato con ella y al final me dice: Ángela, sé que soy metastásica, solo quería que me lo dijeras tú. A mí se me cayó el alma a los pies. Entonces, ¿qué dices? Madre mía, por culpa de una gestión negligente de un político que no ha sabido estar a la altura, que ha preferido privatizar y que a los demás nos lo han pasado. Es que yo sí tengo la parte humana, yo sí tengo las pruebas, y yo sí trato todos los días con las afectadas y tenemos un impacto emocional bestial. Yo el fin de semana pasado tenía fiebre, el viernes me dijo mi médico: ¿sabes lo que tienes? Y le dije: resfriado. Dice: no, agotamiento físico. Y tú te quedas en tu casita y en la manifestación que vaya otra compañera, porque no vas a poder seguir, porque tú no eres una paciente normal, porque tú no eres anónima. Y seguimos aguantando, y seguimos aguantando, y seguimos aguantando. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces? Yo, no, la palabra sociedad civil me suena bonita, pero a mí la ciudadanía me suena mejor. Pues somos ciudadanos. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando todo esto? ¿Por qué no ponemos una reclamación? Me han acusado de ir a esas reclamaciones. Ojalá y todo el mundo pusiera una reclamación por cada negligencia que cometen. Y ojalá sí se hundiera la página del SAS, pero a lo mejor es porque es la única manera de enseñarles que está mal, que lo están haciendo, como diría mi hija, perdonadme, como el culo. Porque es que lo están haciendo como el culo. Que yo te dé, que tú me pides a mí legalmente que te dé los pacientes. Pues ya veremos. Solo quiero deciros que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por todo lo que nos apoyáis. A mí me molestan mucho los insultos, pero no me duelen. Pero lo que me hace seguir para adelante todos los días es que todos los días en cualquier sitio nos paran, nos dan un abrazo, nos dan un beso, nos apoyan. Igual que recibimos muchísimos insultos, os puedo decir que por 10 recibimos miles de WhatsApp de apoyo, miles de correos de apoyo. Hemos tenido que hacer otro correo porque ya no nos da con este, ya está saturado, ya ni para adelante ni para atrás. Y sobre todo el apoyo de la calle, de la gente. Y yo digo, vamos a juntarnos todos, vamos a juntarnos con las mareas, con los sindicatos, con los docentes que quieren algo bueno, vamos a confiar en la gente normal, con la gente que verdaderamente tiene estudios, tiene carrera, tiene algo que decir. Si es que aquí llega el político el más blindado. Yo no querría ser política en la vida, porque no me encuentro preparada para eso, no me encuentro. Y lo digo a boca llena. Que si me he politizado, a ver si quien ha hecho esto ha sido un partido político. Que si soy de izquierda, pues son los únicos que me están ayudando. Yo todavía no he visto a nadie de Vox que venga a ayudarme. Ni a nadie de derechas que no me insulte. Pues tonta no soy, ¿no? A lo mejor los de izquierda tenemos mejor corazón. No sé, ahí lo dejo. Muchas gracias. Perdonad que haya llegado tarde y aquí estamos. Bueno, yo quería... vale. Le iba a hacer una pregunta a Ángela, precisamente. Quería que le comentara y ahora damos la palabra, ¿vale? Y hablamos la conversación. O seguimos con la conversación. Me gustaría, siquiera brevemente, que nos explicara un poco cómo os dais cuenta de todo esto en Amama. ¿Cuándo empieza? Pues yo creo que fue por el mes de septiembre para ahí, pero sobre todo, ¿qué es lo que hace que os salten las alarmas? Un poco el principio de todo este proceso de reivindicación. Nosotras llevamos desde el 21 mendigando a la Aguirre, a Catalina, a Rocío, a todos, Los consejeros de claro, de sanidad, diciéndoles que había fallos en el privado, que había retrasos en las revisiones oncológicas, que todo lo que tenía que ver con el cáncer se estaba atrasando, que las pruebas estaban atrasadas, los cribados, las revisiones.
Y además tenemos fotos, las hemos publicado las fotos con los distintos consejeros, que es que no nos inventamos nada. Si miráis el Facebook de Amama, veréis que el del Facebook, si os ponéis a buscar, desde el 21 estamos dando el tostón. Tuvimos la gran suerte, pasó, ¿qué pasó? Esto no ha pasado en septiembre, esto iba pasando todo el año, pero como nadie nos hacía caso, tú te puedes desganitar en este país, que nadie te hace caso. Tuvimos la suerte que en verano una chica de la cadena SER, que se llama Mercedes, que es un encanto de mujer, me dijo, me están llegando estas cosas a la SER, gente llamando y diciendo a los privados, y guau, yo tengo muchas. Dice, ¿tienen muchas? Digo, si hacemos un programa, Mercedes, y lanzamos la pregunta al aire. Madre mía. Madre mía. Todas las mujeres creían que solo les había pasado a ellos. Aquello fue bestial. Esto lleva pasando 4 años. De hecho, nosotras tenemos mujeres que desarrollaron cáncer ya en el 22 y en el 23 de la prueba del 21. Es que esto es terrorífico, es que esto no hay una película de terror más grande. Porque yo siempre digo lo mismo a los que me insultan. Si fuera tu madre, tu hermana o tu hija la que le hubiera pasado, ¿seguirías insultando? A cambiar le cuente una barbaridad, Bueno, mi nombre es Sergio, soy radiofísico en el Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, vuestras intervenciones me han hecho, bueno, voy a hacer una reflexión, ¿vale? A ver. Bueno, una de las cosas que he apuntado, ya desde hace mucho tiempo, yo trabajo desde, bueno, en el año 96 aprobé el examen para la residencia y estoy trabajando desde entonces como radiofísico. El tema de la optimización de los recursos. Se ha pretendido que la sanidad trabajara como una empresa privada y es que un hospital, en fin, la salud no puede funcionar como una empresa privada. En la empresa privada, que todos los trabajadores vayan con el agua al cuello, es lo que se llama optimizar los recursos. Gasto poco y los tengo a todos trabajando a full. Pero claro, esto en la sanidad no funciona así. En la sanidad, para empezar, hay oleadas. Ya no voy a decir lo del COVID, pero que en general yo trabajo y pues de repente tengo a lo mejor X pacientes que tengo que diseñar el tratamiento de radioterapia y hay ocasiones en las que de repente tengo 2X o 20X a veces. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que un profesional no se improvisa. Es decir, yo no puedo contratar, yo soy radiofísico, no se puede contratar un radiofísico para cubrir las vacaciones, porque tienes que estar familiarizado con el sistema informático, con las herramientas de software, con los aceleradores con los que trabajamos. Entonces, tú no puedes meter de repente a alguien ahí. ¿Qué tendría que ser? Las plantillas tendrían que estar sobredimensionadas, un poquito, lo justo para poder atender esos picos. ¿Qué hacer cuando no hay picos? Formación e investigación, con lo cual aumentas la calidad de lo que estás haciendo. Al calor de esto también decir que, bueno, aparte luego hay vacaciones, por supuesto, en fin. Al calor de esto decir también que, por ejemplo, en mi hospital y en muchísimos centros de salud se está utilizando una herramienta que son la productividad. Antes eran 2 mensualidades, ahora nos vienen una en mayo, que te pagan una cantidad que podríamos equiparar a una especie de paga extra y, bueno, siempre que cumplas unos objetivos de calidad. Y esos objetivos de calidad, en el caso de mi servicio, uno fundamental es no aumentar el capítulo 1, es decir, personal, aunque lo necesites.
Pero si contratas a algunos técnicos más que nos hacen falta, o algún radiofísico más que nos hace falta, entonces ya no cobra tu servicio esa productividad. Me ha llegado de oídas que hay centros de salud donde esa productividad incluye o no derivar a especialistas o no prescribir determinados fármacos. Quiero decir, se está utilizando una herramienta que es para, digamos, en teoría, la productividad tendría que ser para aumentar la cartera de servicios, aumentar la calidad de los tratamientos, se está utilizando para reducir el costo. Nada más, pero además reducir el costo a ciegas. Yo entiendo que no prescribas un determinado fármaco si no hace falta. Si no hace falta antibiótico porque tienes una enfermedad viral, pues no prescribas el antibiótico, pero si hace falta, antibiótico estopa, ¿no? Bueno, otra de las cosas también que quería comentar es cómo está organizado un hospital. Los hospitales y el sistema de salud es una organización piramidal y jerárquica. Es decir, el gerente de mi hospital, a quien tiene que, voy a utilizar un término de Trump, perdonadme, lamer el culo, es al consejero, que es el que le ha puesto. Que luego además ese gerente elige a una dirección médica que tiene a su vez que mirar al gerente a ver qué es lo que dice. Que a su vez esa dirección médica confirma o quita o pone a jefes de servicio en función de afinidades o enemistades. Y por supuesto una cosa, un jefe de servicio no puede hacer huelga porque deja de ser jefe de servicio. Que es el jefe de servicio, tiene también una retribución económica. Entonces, al final, no hay nada democrático ni participativo en todo esto. Es decir, yo pienso que la sanidad tendría que incluir herramientas como, por ejemplo, asociaciones de pacientes que intervinieran para ver cuáles son las necesidades, qué fallos hay, en fin. Sería un elemento de feedback muy positivo, ¿no? Y bueno, voy a resumir. Yo creo que también una de las cosas que has dicho tú, Sebastián, tenemos que fijarnos un poco en el ejemplo de Mamdani, en Nueva York. Con denunciar que viene el coco y que vienen los nazis, la gente eso no... Hay que ofrecer algo que a la gente le resulte atractivo, que vea que es posible y que merecería la pena, por poner un ejemplo. Yo creo que una de las cosas absolutamente necesarias no es derivar un montón de millones de euros o miles de millones de euros a la privada, sino vamos a ver qué necesidades tiene la población, qué necesidades en cada campo concreto. Vamos a ver qué sistema necesitaríamos para dar cobertura a esas necesidades. Y en función de eso, vamos a dimensionarlo y vamos a dotarlo económicamente, humanamente, con centros que hay que hacer determinadas cosas nuevas. Por ejemplo, trabajar por turnos para sacar partido a unas instalaciones en un hospital, a unos quirófanos o un mamógrafo. Pues se trabaja por turnos, con sueldos dignos, por supuesto. Entonces, yo creo que habría que ofrecer alternativas ilusionantes. Y ya por último, yo no estaría ni triste ni preocupado, o sea, que insultan, nos insultan, hacen lo que hacen, porque son mercenarios. Están ahí por dinero, son como la mafia, no es nada personal, ¿vale? Están a sueldo de los mercaderes, y de mercaderes que además la muerte de la gente no les afecta. Tenemos ejemplos, lo que está pasando con el cambio climático, y Trump insiste en que hay que perforar más y en producir más petróleo. Lo que ha pasado con la contaminación, por ejemplo, con los PFOAs, con todas las industrias químicas, lo que han hecho
pagan a científicos, crean dudas, insultan a la gente. Mira a Pilar Manjón, con su hijo fallecido en los atentados del 11M, lo que ha tenido que sufrir esa mujer, o las víctimas de la Dana, que están sufriendo. que están sufriendo. La estrategia la calcan, es siempre la misma. Es dinero, son negocios, por eso son así. Tengo una pregunta, trabajas en el Rocío, ¿no? Sí. ¿Por qué no han dejado a los médicos o por qué han decidido los médicos y los demás no apoyar las Marías Blancas? ¿Lo sabes? Es curiosidad. Bueno, hay gente que apoya a las Marías Blancas. En general hay una cosa, la profesión médica es muy de derechas, en general. Tengo una hermana que decía que se quejaban los médicos de su hospital, ella es anestesista, que Ayuso les ha convertido en patiflautas. Es decir, los médicos en general son de derechas, pero luego además hay gente, hay médicos y hay profesionales que estamos apoyando a las Marías Blancas. Se propuso en una asamblea, hacer asambleas en los hospitales, por lo menos en el Rocío y en el Macarena, pero como se descolgaron el CSIF y el SATSE, pues el resto de los sindicatos no lo vio. Yo, vamos, estoy en un sindicato, pero yo soy de base, entonces yo tampoco podía convocar una asamblea. No, si no te estoy diciendo a ti, solo era la curiosidad. Hay varias cosas que confluyen. Luego también hay que decir... Hay mucha presión ahí. Hay mucha presión. En el hospital lo normal es que tengas muy poco tiempo. O sea, yo me tomo mi desayuno, pero estás sacando pacientes sí, al destajo. Al destajo. Y lo del 10% que la Ley General de Sanidad dice que tiene que dedicarse a formación e investigación. Eso ni se ve. Bueno, si quieres formarte, profundizar e investigar, lo sacas de tu tiempo libre. Yo creo que están tan machacados también los médicos, los enfermeros, los técnicos. Yo creo que están tan machacados. Si es que yo no entiendo cómo hemos llegado a esto. Poco a poco, como se cuece una rana. Sergio, me dieron ayer una información que hay en el área hospitalaria de aquí en Sevilla 50 mamógrafos de última generación que son... Se han comprado con el plan INVEAD mucha... y que están sin utilizar. ¿Tú tienes información de eso? Yo me puedo enterar. Se llaman tomosíntesis. Bueno, la tomosíntesis es un tipo de mamógrafo que hace como una reconstrucción 3D. Exacto. Entonces, es posible, ha pasado con el PET de Granada, ¿no? Que con los fondos INVEAD se ha comprado un PET y que están derivando a la privada, dicen que por una avería. Yo hablando con mis colegas, piensan que es más probable que no haya personal para manejarlo. Y pudiera ser que los mamógrafos de tomosíntesis en general que se hayan adquirido, pero puede que no haya personal para... Pero me puedo enterar, Sebastián. Porque ten en cuenta una cosa, nosotros hacemos los controles de calidad de esos mamógrafos. Entonces, si están sin uso porque no hay radiólogo para utilizarlo, ¿no? Es muy posible, sí. Y al mismo tiempo se está permitiendo que haya radiólogo con jornada reducida para a partir de las 12 y se nos resulta. Bueno, y cobrando la exclusiva. Exacto. Bueno, dejo a alguien más que intervenga, que si no me como el tiempo. ¿Alguna otra persona que quiera venir? Muchas gracias a los tres ponentes porque habéis estado francamente bien. Primero una anécdota que os quiero comentar. Ayer fui a vacunarme de la gripe y de la COVID en el ambulatorio Amante Lafón en Triana y me mandaron a que me pusieran a vacunar en un centro privado, en la Casa de Hermandad de San Gonzalo. Y yo llegué allí, me veo a la Virgencita del Cristo y digo, esto no sabéis. Las empleadas que estaban allí no me podían dar ninguna explicación, evidentemente. Bueno, Ángela, yo me alegro mucho de
cerca te vi en una manifestación de San Telmo pasando fugazmente y la verdad me ha conmovido tu intervención por lo que has dicho. Yo desde el principio vengo oyendo algo por parte de Amama, que no es exclusivo de Amama, ni mucho menos, que me choca. Te digo de verdad para que sepas con quién estás hablando. Yo estoy metido en la política, creo que desde que tenía 10 o 11 años. Jamás he militado en ningún partido político. Que en organización he estado en Izquierda Unida como independiente y sigo como independiente en la plataforma Frente Amplio por Sevilla y apoyo a por Andalucía como independiente. Pero siempre he sido consciente, no siempre sí, desde hace unos años, de que para que las cosas cambien hay que controlar el boletín oficial. Si no controlas el boletín oficial y los presupuestos, difícilmente podrás hacer algo. Por eso a mí siempre me ha chocado cuando os oigo hablar de que no, aquí la política no, ¿cómo que la política? Yo eso no lo puedo entender. Si algo puede ayudar a la sanidad pública es precisamente que haya organizaciones de izquierda claramente trabajadas por la sanidad pública y que esas organizaciones de izquierda sean las que están en el gobierno, gobernando. Y cuando hablo de izquierda, quiero también matizar. El PSOE, cuando en los años 90, a principios de los años 90, trabajé unos meses en la Consejería de Salud, he sido funcionario de la Junta de Andalucía, el PSOE era el que estaba promoviendo los convenios y conciertos con la sanidad privada. Y el PSOE, yo me fío más bien poco, no son fachas, pero son socialistas cuando están en la oposición. Cuando gobiernan no hacen políticas de derecha, y las políticas de derecha incluyen las privatizaciones. Las privatizaciones a las que hacía referencia Sebastián se hicieron en tiempos del PSOE, muchas de ellas con Felipe González, que más de derecha no puede haber otro ejemplo, por lo que dice, ¿no? Viene a ser un tamaño más o menos. Quiero decir, en conclusión, y algo de eso ya ha hablado Sebastián. Las organizaciones que se movilizan por temas concretos, como el caso de Amama, deberían estar negociando con quienes creen que son sus socios en algo tan vital como es la salud, para apoyar esas reivindicaciones, asegurarse de que esa organización política lleva las reivindicaciones de Amama y que las va a defender con la dignidad que vosotras estáis demostrando, y vosotras tendréis que apoyar a esas organizaciones políticas de izquierda que van a garantizar esas reivindicaciones. Lo entiendo así para no solo los temas sanitarios, también en educación, pensiones, en todos los ámbitos de la vida. Tenemos muchas organizaciones, pero quizás nos falte una única organización que aglutine todas esas aspiraciones del pueblo. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo creo que me oí, ¿no? Sí. Un poquito de brevedad, Sí, que bueno. dentro de poco nos tendremos que ir. Yo, Gracias. si decía Pepe Mújica que no hay peor enemigo de un pobre que otro pobre. Otro pobre que se cree que es rico y que además defiende a los que los hacen pobres. Y yo creo que Pepe Mújica, yo creo que no hay persona más lista que Pepe, pues con este puentecito, ¿no? Podríamos utilizarlo como método de análisis para lo que Sebastián y Gerave se ha dicho aquí, ¿no? Que el segundo pobre podría ser perfectamente pues, un paciente de la sanidad privada, que se cree que es rico, se cree que es un potentado y que ya ha vencido la enfermedad. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dividir. Por eso tenemos a Lumilla, claro. Dividir al pueblo. El pueblo solamente se maneja cuando está dividido.
pobres los dos, pero uno se cree que es rico, es el pensamiento, y así es como funciona. ¿Alguna intervención más, por favor? Bueno, yo quería cerrar esta mesa insistiendo en dos cuestiones. Una de tipo organizativo. Si quieren ustedes recibir información de la plataforma Andalucía Viva, pueden dejar su correo electrónico en una hoja que hay ahí preparada al efecto. Y la otra tiene que ver con cerrar, en cierto modo, esta mesa. A mí me gustaría que quedara claro que nos fuéramos hoy de aquí con la idea, con una idea que nos debe articular y nos debe empujar. Nos debe empujar a seguir reivindicando, nos debe empujar a pensar que la salud es un derecho y que la sanidad pública de calidad es el instrumento que posibilita ese derecho, y rechazar de plano que curar y sanar no es ganar. Esto no se plantea, no se tiene que plantear en esos términos, y comprender que lo que nos pasa, insisto, no es un castigo divino, sino que estamos siendo objeto de una depredación por parte del mercado, en la que en este proceso la salud y las personas mismas, la vida de las personas, son un objeto de mercado, son un objeto de consumo para la ganancia de unos pocos. Y esto es lo que tenemos que rechazar de plano. Y este sistema es el que no funciona, y no es un sistema que requiere de retoques porque hay disfunciones que hay que corregir, es que es el sistema completo el que no funciona. Y trabajos como las asociaciones, como AMAMA, son los que ponen de manifiesto esa podredumbre y ese fracaso del sistema. Esa es una cuestión. Y otra cuestión, yo quiero reivindicar desde aquí algo que me parece fundamental. Los pacientes son pacientes, pero son sujetos políticos y sujetas políticas, y tienen que tener voz. Y esa voz a veces no hay por qué delegarla necesariamente en un partido político. Se puede articular a través de la sociedad civil, a través de la ciudadanía, en asociaciones que hagan presentes sus reivindicaciones y que tengan las mesas de negociación con voz propia. Eso es político, y sobre todo esa es una política para la vida. Y tratar de cerrar la boca, tratar de callar a las asociaciones ciudadanas que reivindican estas cuestiones, o decir, bueno, vosotros vais organizando los partidos que ya nosotros... No, es que esto es una cuestión demasiado importante, porque es que nos va la vida en ello. Y esto no es una manera de hablar, esto es literal. Así que muchas gracias a todas y a todos por nuestra asistencia, por nuestra participación, y especialmente a Ángela Claverol y a Sebastián Martínez, que nos han ilustrado en todo este proceso de depredación y nos han dado ideas para seguir resistiendo, reivindicando como sociedad civil. Buenas tardes.